Pues vamos a comenzar primero ubicando geográficamente qué es esto que conocemos como la región del Cáucaso, que es esta región que está, digamos, como en medio de Rusia y Medio Oriente, digamos que pues sí, este es como tal este taponcito que está entre esto, entre los mares, bueno, el Mar Negro y el Mar Caspio. Y aquí, o sea, es importante que nosotros queríamos mostrar también, digo, no nada más para ubicar geográficamente, porque creo que es un poco más sencillo ubicar en un mapa tanto a Rusia como a Turquía, como a Irán, que son los países que vemos que están aquí alrededor del Cáucaso, que pues, Azerbaiyán como tal, o a Armenia. Y también era importante para nosotros compartir o empezar enfocando al Cáucaso en general, para poder entender la importancia de los actores que están también teniendo un papel dentro de este conflicto entre Azerbaiyán y Armenia, que también yo lo vamos a revisar un poco más adelante, pero pues bueno, Azerbaiyán y Armenia son los países que están bueno, en rojo y en rosa pálido respectivamente. Si de hecho, si se dan cuenta, también en este mapa está marcado a la región de Nagorno-Karabaj, que es la que es parte del conflicto, porque es un territorio que está dentro, bueno, que es reconocido que está dentro de las fronteras de Armenia, pero étnicamente comparte mucho más con Armenia. De hecho, o sea, la población de la región de Nagorno-Karabaj se reconoce más bien como armenios, como tal, más que como azeríes. Y pues esto ha dado muchos problemas, ¿no? Es un problema étnico más que, bueno, de entrada es un problema étnico, digámoslo así, porque también Azerbaiyán es un país prioritariamente, bueno, mayoritariamente musulmán, que comparte muchas características culturales con países más bien como del Medio Oriente, como, bueno, con Turquía y demás, y con toda la región, en contraste con Armenia, que pues que comparte un poco más eh, raíces culturales con países como por ejemplo con Rusia. Son cristianos ortodoxos y pues sí hay una diferencia cultural bastante importante y pues ha dado muchos problemas a lo largo de los años. Y entonces, ahora vamos a ver un poco de un acercamiento de esta región, o sea, nada más de Nagorno-Karabaj y de cómo es las fronteras como tal que se marcaron. Nada más permiten un momento para compartirlo, para poder también detallar un poco más o hacer como un poco más de énfasis en la importancia de la región. Creo que ya se puede ver. Aquí está. Entonces, esto que está en rojo es, digamos, en la región, bueno, las del puntito rojo es las fronteras de la región de Nagorno-Karabaj, que pues se delimitaron no por ni Azerbaiyán ni por Armenia, sino por la URSS. La URSS al momento en el que Armenia y Azerbaiyán, digo, Azerbaiyán y, sí, perdón, Azerbaiyán y Armenia entran o se unen como repúblicas soviéticas, digamos que la URSS a lo que hace es como venían ellos de un conflicto ya en la década, al inicio de la década de los 20, en 1920 exactamente es que empieza un conflicto entre Azerbaiyán y Armenia, y pues digamos que el momento en el que entran a la URSS, o bueno, que se forma la URSS y que ellos se integran como parte de la República Soviética, lo que hace la URSS y los comandos soviéticos es pues delimitar como tal la región y decir que va a pasar a ser parte de Azerbaiyán. Y digamos que en este momento no había tanto un problema porque a fin de cuentas ambas eran repúblicas soviéticas. Entonces, ¿cuándo vuelve a haber un problema? Cuando cae la URSS. Entonces cae la URSS en el 91, pero para esto, desde unos años antes, cuando ya la URSS traía algunos problemas, en el 88, Armenia hace algunas revueltas para pues llamar la atención del mundo y hacer notar que ellos tienen un deseo de ser parte de Armenia más que de Azerbaiyán. ¿Por qué? Por las cuestiones que comparten culturalmente. Y pues cuando cae la URSS, esto se vuelve un problema, porque entonces pues Azerbaiyán quiere, bueno, o sea, cuando se independizan tanto Armenia como Azerbaiyán y surgen como, pues, como repúblicas independientes, Azerbaiyán obviamente quiere mantener el control de Nagorno-Karabaj porque pues era parte de su territorio y es lo que se reconoce internacionalmente como parte del territorio de Azerbaiyán y es donde tenemos un problema más. Y digamos que eh, este problema, pues no insisto, o sea, nunca ha acabado, se volvió a reavivar en 2020 y aquí Rusia fue quien intervino para encontrar un alto al fuego, pero como muchos especialistas dicen, un alto a fuego no es un fin del problema, es solamente una pausa que evidentemente, eventualmente va a traer problemas o va a revivir las tensiones como fue el caso de la semana pasada, que fue apenas el miércoles, el 14 de septiembre, que nuevamente hubo tensiones en la frontera, en donde, bueno,
es complicado entender este tipo de conflictos porque aparte entre ellos se echan la culpa y dicen, no, es que Azerbaiyán empezó, no, es que Armenia empezó, como si fueran niños chiquitos. Entonces es bastante complicado saber en qué momento quién inició, porque aparte cuando ya uno admite que fue el que inició, dice como, bueno, pero fue en defensa propia porque él hizo algo que no me gustó. El caso es que el saldo fueron 100 muertos, 100 soldados muertos de nada más ese pequeño enfrentamiento el miércoles. Lo cual, pues bueno, nos dio la pauta para hablar nuevamente de este conflicto que es bastante importante y que nos va a seguir